publicarlo igual en Facebook Live para que no se le complique aquí a los compañeros y también que no la estén grabando, ¿verdad? Y las republiquen, mejor que quede subida en la red de Facebook, ¿verdad? Es un comentario, idea, licenciado. Gracias. Para facilitar esto, ¿verdad? Gracias. Bueno, pues... Buenas tardes, licenciado Byron. Buenas tardes, Fernando. Perdone, yo consideraría también, no sé si usted sabría manejar la plataforma de Microsoft Teams. En esa plataforma también creo que no hay límite para aceptar alumnos, ¿verdad? Sería otra opción cuando ya Meet no da abasto. Sería otra opción, licenciado. Ya. Yo creo que sí es más reducido el límite en Teams que en Google, pero voy a averiguar. Lick, buena tarde. Buena tarde. Yo estoy tratando de gestionar una cuenta en Webex, donde le da la oportunidad de trabajar con 1000 personas. Sí, sí. Entonces estoy a la espera en este par de días y si está de acuerdo, si la logro gestionar, pues ponerla a disposición. Muchas gracias, muy amable. Bueno, entonces esperamos que el problema se resuelva, ya sea por la vía administrativa o por la iniciativa propia de alumnos o de nosotros mismos, ¿verdad? Bueno, entonces, aprovechando que están retransmitiendo, entonces quiere decir que todos vamos a estar en la audiencia, todos los interesados por lo menos. ¿Qué vamos a hacer para poder impartir el curso? La plataforma que la universidad nos está ofreciendo es Google Meet. Como saben, 250 es el número que permite. Ese es un problema que esperamos que resuelvan. Vamos a considerar una semana para ver qué acciones se toman para poder resolverlo. De no resolverse, entonces sabremos que viviremos con él en el semestre y buscaremos las alternativas correspondientes para asegurar que el desarrollo del curso no se vea afectado para ninguno de ustedes. La clase de hoy es la presentación del curso. Les voy a presentar el curso y de igual manera he creado en Facebook un grupo. Les voy a compartir el enlace para que podamos estar en comunicación. Entonces, todavía están saliendo unos, están entrando otros ustedes. Bien. Entonces, les voy a compartir el enlace. En ese grupo, es un grupo privado, un grupo cerrado, donde vamos a estar solamente los de la sección C de Sociología, y ahí les voy a compartir el material, los documentos que podamos estar utilizando en la clase. También las presentaciones que utilice se las voy a colocar ahí en ese grupo de Facebook. En cuanto a grabación de las clases, voy a colocarles algunos videos que no son la réplica de la clase, porque en la clase ocurren muchas cosas que no necesariamente tienen trascendencia, como por ejemplo ahora llevamos 15 minutos hablando sobre la situación, pero eso al final de cuentas no es importante para efectos de la clase. En cuanto al contenido propiamente. Entonces los videos del contenido se los voy a colocar en un canal de YouTube y ahí van a poder ver de manera sintética lo que acá en la clase se exponga. Entonces, eso quiere decir que nuestras actividades sincrónicas, que son las que estamos como en este momento llevando a cabo, en donde en el mismo instante todos estamos participando, inicialmente vamos a usar Google Meet, por lo menos esta semana. Si los problemas siguen, vamos a buscar otra alternativa. Entre actividades asincrónicas, entonces vamos a tener el grupo de Facebook, en donde van a ver algunos documentos, y el canal de YouTube, en donde van a estar en video las explicaciones sobre los temas que veamos en la clase. Así es como vamos a trabajar. Entonces, si no tienen alguna duda, alguna inquietud, voy a iniciar con la presentación del curso propiamente.
El curso se llama Sociología. Hay quienes lo llaman Sociología General todavía, pero no, el curso es Sociología. El curso de Sociología, primero surge la pregunta, ¿por qué vamos a llevar un curso de Sociología nosotros, estudiantes de Derecho? ¿Qué importancia tiene la sociología para nosotros? Y para poder responder esa pregunta, vamos a dar aquí algunos argumentos. Primero, cuando nosotros vamos a la ciudad universitaria, nos damos cuenta que los edificios están identificados con letras. Hay edificios con la letra T, edificios con la letra M, edificios con la letra S. ¿Qué significan esas letras? La letra T significa que estamos en el área técnica. Las carreras que normalmente se imparten en esos edificios tienen que ver con una formación técnica, como lo que ocurre con ingeniería, arquitectura, por ejemplo. En la letra M están los edificios de las ciencias médicas. Hoy ya se ha trasladado la Facultad de Medicina a otra parte dentro de la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Sin embargo, los edificios quedaron identificados con la letra M. Es la M de Medicina. Y luego hay otros edificios identificados con la letra S. La letra S significa que son del área social humanística. En el área social humanística incluimos carreras como la que estudiamos nosotros, la de abogado y notario. También están ahí las carreras de las ciencias económicas, economista, contador público y auditor, administrador de empresas. Entonces, podemos afirmar que las carreras que se imparten en la Universidad de San Carlos se clasifican en 3 ramas: la rama técnica, la rama de las ciencias médicas y la rama del área social humanística. Nosotros pertenecemos al área social humanística. Ahora, ¿qué ocurre en esa área social humanística? Para esto hay que comparar lo que se da en el área técnica con lo que ocurre en el área social humanística. Y aquí tenemos a 2 egresados, uno egresado del área técnica y otro egresado del área social humanística. El egresado del área técnica está ya ahí, cumpliendo su función, ejerciendo la carrera para la que se preparó durante, 5 años en la facultad, por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería. ¿Y cómo hace él su trabajo? Él hace su trabajo enfrente de una computadora, creando un software o revisando el hardware propiamente. El trabajo de este señor, que es egresado de la rama técnica, se hace con objetos, con la computadora, con el escritorio, con la silla. Allí hace él su trabajo. Es un trabajo técnico. Mientras que, ¿qué ocurre en el área social humanística? En el área social humanística, el egresado está acá. Por ejemplo, un abogado y notario, que creemos que es el del traje, no el de naranja, ¿verdad? Bueno, pues resulta que este señor, cuando hace su trabajo, él no lo hace con la computadora, él no lo hace con el escritorio. El trabajo del abogado se hace con la persona que lo ha contratado. Por ejemplo, este señor puede ser que haya sido aprendido, está allá en la torre de tribunales, en las carceletas, y ha contratado los servicios de este abogado. Y este abogado, para hacer su trabajo, bueno, pues no necesita de la computadora propiamente, no necesita del código penal. Él lo que necesita es ir y hablar con su cliente. Establece una relación con otro ser humano. Y una vez se entera de cuáles son las circunstancias, pues en su momento tendrá que hablar tal vez con el Ministerio Público, con el juez, tal vez con los agentes que se encargaron de la aprehensión. En ese sentido, el trabajo del abogado se hace con personas. Vemos ahí la diferencia que hay en el área social humanística y en el área técnica. En el área técnica el trabajo se hace con objetos. En el área social humanística el trabajo se hace con semejantes, con personas, con otros seres humanos. Y eso es válido para el abogado como para el notario. Porque en el caso del notario, por ejemplo, ya ejerciendo su función como notario, como funcionario público encargado de dar fe, bueno, pues llegan 2 personas frente a él y le dicen, mire, nosotros queremos contraer matrimonio, ¿será que usted nos puede apoyar celebrando el mismo? Y viene este señor y dice, muy bien, yo voy a celebrar el matrimonio entre ustedes 2. Le da una explicación de lo que significa el matrimonio, levanta el acta correspondiente en donde toma el consentimiento de aquellos 2. Pero el trabajo del notario
No es que, ay, él hace su trabajo en la computadora, él hace su trabajo colocando la hoja de papel bond en la que va a constar el acta de matrimonio dentro de la impresora y luego consigue el acta y el trabajo se hace entonces con las cosas. Claro que utiliza cosas para hacer su trabajo. Claro que usó la computadora, el papel, la impresora, pero no quiere decir que allí quedó el trabajo. El trabajo de él es principalmente en dar fe de que aquellos dos manifestaron su consentimiento de contraer matrimonio. El trabajo del notario se hace con aquellas personas. El trabajo del notario no se puede hacer solo con la computadora, solo con la impresora, solo con el papel, porque aquí lo importante es dar fe de que aquellos dos han emitido su consentimiento para contraer matrimonio. Entonces, ¿qué nos muestra eso? Que los trabajos que se hacen cuando uno egresa del área social humanística se hacen con personas, mientras que los trabajos que se hacen cuando uno sale de una área técnica se hacen con objetos. Por ejemplo, ¿en dónde se ve que el trabajo del ingeniero civil está bien hecho? El trabajo del ingeniero se nota que está bien hecho cuando vemos que el edificio se hizo con los materiales recomendables, que esos materiales son de las calidades necesarias, que el edificio está justamente vertical y no un poquito inclinado. El trabajo de él se ve en el edificio. Ahora, ¿qué ocurre con el trabajo de, por ejemplo, el administrador de empresa? El trabajo del administrador de empresa se ve en cuanto a que las personas se sienten motivadas para trabajar y producir más. El trabajo del notario se ve en que prácticamente el negocio, el acuerdo al que han llegado aquellos, se está respetando. Que el trabajo del abogado se nota en que, por ejemplo, esta persona que está detenida queda en libertad. O por lo menos que se hace justicia, ¿verdad? ¿Qué nos muestra eso entonces? Que hay dos diferencias entre el área social humanística y el área técnica. Esas diferencias las notamos en el trabajo. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, el trabajo del área técnica se hace con objetos, mientras que el trabajo del área social humanística se hace con semejantes. El trabajo del área técnica se hace con objetos. El trabajo del área social humanística se hace en relaciones sociales. Entonces, aquí hay dos tipos de relaciones. Hay relaciones sociales y relaciones técnicas. En el área técnica es obvio que las relaciones más importantes son las relaciones técnicas. En el área social, las relaciones más importantes son las relaciones sociales. Esto no quiere decir que en algún momento el ingeniero civil no se comunicó con alguien, claro, pero lo más importante es las relaciones técnicas, las relaciones de los seres humanos con los objetos. Igual, el abogado se relacionó con la máquina, con el código, pero la relación más importante no es esa relación técnica, esa relación con objetos, sino la relación social. Ahora, eso quiere decir que nuestro trabajo tiene que ver con relaciones sociales, ya sea como abogados, como notarios o como licenciados en ciencias jurídicas y sociales. Nuestro trabajo tiene que ver con nuestros semejantes. Y esas relaciones de seres humanos, poco a poco interrelacionados, ese conjunto de seres humanos relacionados entre sí, dan lugar a un concepto. Y ese concepto es sociedad. Entonces quiere decir que el trabajo del abogado se hace con la sociedad. Si el trabajo del abogado se hace con la sociedad, vale la pena que nos tomemos por lo menos unas horas en un semestre para estudiar cómo funciona esa sociedad en la que nosotros vamos a desempeñarnos. Por eso es que existe este curso de sociología, porque nos va a permitir conocer ese contexto, nos va a permitir explicar cómo ocurren las relaciones en esa sociedad en la que nosotros vamos a participar cuando seamos profesionales. Por eso, ese es el primer motivo por el que estudiamos la sociología, porque la sociología estudia eso, estudia a la sociedad, estudia cómo la sociedad funciona, cómo la sociedad se desarrolla. Estudiar la sociología, estudiar la sociedad es importante para los estudiantes de derecho,
porque les permite conocer ese ambiente en el que se van a desempeñar. Otro motivo, ¿ya? Otro motivo. Nosotros cuando salimos, bueno, pues, es nuestro acto de graduación y nos dan el título de abogado. Lo agarramos con una mano. Luego, con la otra mano nos dan el título de notario. Ya tenemos 2 títulos, ¿verdad? Y finalmente nos dan el título de licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales. Imagínense cómo es ese acto de graduación. Con la mano derecha agarro el de abogado, con la mano izquierda el de notario, y luego le digo al que me está invistiendo, ¿verdad? Ay, aquí, entre la quijada y el cuello, por favor, colóqueme el otro para poder salir en la foto con los 3 títulos. La Facultad de Derecho es la única en el mundo que por el esfuerzo de una carrera nos premia con 3 títulos. Nos reconoce como abogados, notarios y licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales. Bueno, si somos licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales, ¿qué significa? Primero, si somos abogados, quiere decir que hemos estudiado Derecho. Y para estudiar Derecho tenemos un conjunto de cursos ahí, ¿verdad? De los cuales ya hemos avanzado estudiando Derecho Civil y Derecho Penal. Y ahora seguimos con Derecho Civil 2, Derecho Penal 2. Bueno, pues eso nos muestra que sabemos de Derecho. Por eso nos dan el título de abogados. Y el título de notarios, ¿por qué no lo dan? Porque también sabemos de Derecho. Como sabemos de Derecho, el Estado de Guatemala vino y confió en que, como nosotros somos conocedores del derecho, seguramente nos inspira la justicia, nos inspira el valor de respetar, de darle a cada quien lo que le merece o le corresponde. Y entonces, como nosotros tenemos una inclinación a ser justos, el Estado de Guatemala dijo, seguramente él siempre se va a conducir con la verdad. No va a mentir, no va a falsear, va a conducirse con verdad. Entonces le vamos a dar fe, le vamos a dar a él la posibilidad de ejercer fe, va a tener fe pública. ¿Y qué significa que tiene fe pública? Que a diferencia de lo que ocurre con nosotros ahora, por ejemplo, resulta que como estudiantes venimos y ofrecemos, juramos, decimos, y nos van a decir, ah, sí, ¿verdad? Como todo mundo, todos hablan, todos dicen. Pero cuando ya nos graduemos, cuando ya ejerzamos el notariado, lo que escribamos se va a considerar como una verdad, se va a presumir como cierto, porque estamos investidos de fe pública. Ser abogado y ser notario significa que sé de derecho. Pero ahora, ser licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, ¿qué significa? Aquí hay 2 elementos. Ciencias jurídicas coincide con lo de ser abogado y ser notario. Pero ¿y sociales? A mí me van a dar al final de la carrera un título que me acredita como experto en ciencias sociales. Ese es un título que vamos a conseguir, espero, dentro de unos 3, 4 años. Vamos a obtener el título de licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales. Quiere decir que me están acreditando como un experto, como una persona que sabe de ciencias jurídicas y de ciencias sociales. Y seguro que sé de ciencias jurídicas. ¿Por qué? Porque he estado estudiando ya mi introducción al derecho 1 o 2, derecho civil 1 y 2, derecho penal 1 y 2, y así seguimos en el pensum de la carrera, ¿verdad? Estudiando cursos de derecho. Pero si solo me dieran cursos de derecho, no me podrían dar ese título de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Entonces, ¿qué me tienen que dar para que valga la pena que me den ese título? Tienen que impartirme cursos de las ciencias sociales. ¿Y qué cursos de las ciencias sociales me pueden impartir? Bueno, pues ya en el año anterior estudiamos economía, ciencia política, historia. ¿Y eso qué son? Ciencias que estudian la sociedad. Entonces, ¿por qué me dan esos cursos que estudian la sociedad? Porque al final de la carrera me van a acreditar como licenciado en ciencias jurídicas y sociales. Entonces, por lo menos tengo que tener una introducción a las ciencias sociales. Y la ciencia que estudia la sociedad de una manera más general es la sociología. Por eso estudiamos sociología. Porque no sería justo que nos dieran el título de licenciados en ciencias jurídicas y sociales cuando no sé ni lo mínimo de sociología.
Tengo que saber algo de sociología para que valga la pena ese acreditamiento. Por eso es que estudiamos sociología, porque vamos a recibir al final un título que dice que sabemos de ciencias sociales. ¿Alguna duda? No, Lick. No, todo está bien, gracias. Gracias. Todo muy bien, Lick. Todo bien. Todo bien. Todo claro, licenciado. Muy Todo bien, bien. gracias. Seguimos entonces. Gracias. Bien, otro elemento más. Aquí tenemos a unas señoras que estaban protestando en algún momento de la historia de Guatemala porque las mujeres han sufrido la comisión de ciertos delitos. ¿Y qué están haciendo estas señoras? Están protestando. ¿Y qué están pidiendo? Están pidiendo que esa práctica termine. Ahora, aquí tenemos otra vez una ilustración relacionada con lo mismo. Esto ya hace bastantes años, ¿verdad? Estamos hablando de casi 16, ¿qué? Casi 20 años. Pero la realidad ha cambiado poco al final de cuentas. Pero esa es la situación que se vivía en Guatemala. Las mujeres estaban exigiendo un cambio porque muchas de ellas estaban sufriendo las consecuencias de la comisión de delitos. Esa es la realidad. Y eso es la sociedad. Porque ahí lo que tenemos son relaciones entre individuos, entre personas, entre seres humanos. ¿Y qué hemos dicho? Que ese conjunto de relaciones sociales es la sociedad. La sociedad es el conjunto de seres humanos interrelacionados entre sí. Bueno, pues ahí tenemos seres humanos relacionados entre sí. ¿Y qué están exigiendo? Un cambio, la superación de un problema que se tiene dentro de la sociedad. Ahora, aquí tenemos siempre otra ilustración con lo mismo. Dice, no estamos todas, faltan las asesinadas. Eso que nos muestra esa realidad que se está viviendo. Y esa realidad social que se está viviendo, ¿qué va a producir? Esa realidad va a hacer que venga y se busque una solución. ¿Y en dónde se pretendió encontrar la solución? Se pretendió encontrar la solución en la ley contra el femicidio. Ahí tenemos que lo que ocurre en la sociedad es lo que hace nacer al derecho. La sociedad tiene problemas sociales, económicos, políticos. Y esos problemas que hay en la sociedad son los que provocan el nacimiento del derecho. Esto coincide con algo que ustedes estudiaron el año anterior, cuando les hablaban de las fuentes del derecho y les decían que dentro de las fuentes del derecho habían unas que se denominaban las fuentes reales. Bueno, pues aquí está. Las fuentes reales están en la sociedad. Las fuentes reales están en las relaciones sociales que se establecen entre los seres humanos. Y esas relaciones, como consecuencia de los problemas que se identifican, hacen nacer las normas. Hacen nacer, en este caso, la ley contra el feminicidio. Ahora, ¿qué se espera con esta ley? Lo que se espera cuando esta ley entra en vigor es que aquella problemática que existía desaparezca. Es decir, se espera que con esta se alcance un fin. La ley tiene un fin. ¿Y cuál es su fin? Su fin es resolver la problemática social que había allá. ¿Qué tenemos acá? Dos elementos. Uno es lo que hay en la sociedad y el otro lo que más nos gusta estudiar, ¿verdad? El derecho propiamente. Cuando nosotros vemos a alguien que estudia derecho, ¿qué decimos? Rápido nos imaginamos, ¿verdad? Ah, es una persona que agarra los códigos y ahí está leyendo y repasando y memorizando y hasta se golpea la cabeza y hasta sueña con eso, aprenderse cada uno de los incisos de algunos artículos. Pues cuando era presencial el asunto, yo recuerdo que era común cuando iban a hacer los exámenes parciales, sobre todo, ¿verdad? Allá cerca del S2, bueno, pues estudiantes con los códigos, ahí va a repasar y repasar. ¿Qué nos muestra eso? Nos muestra que cuando estudiamos derecho, prácticamente centramos nuestra atención en esos cuerpos jurídicos, en las leyes, en los códigos. Eso es el derecho. Pero ese derecho nació de una realidad social. Y busca un fin, tiene un fin en esa realidad social. Nace de la realidad y persigue un fin en esa misma realidad. De donde nació es a donde va a llegar, pretendiendo resolver un problema.
Aquí están los dos elementos, el derecho y la sociedad. La sociedad y el derecho se relacionan. La sociedad hace nacer al derecho y el derecho busca un fin dentro de la sociedad. El estudio de la sociedad y el estudio del derecho no pueden estar aislados. Cuando estudiamos la sociedad, sabemos por qué surge el derecho. Cuando estudiamos la sociedad, podemos evaluar si las normas jurídicas han alcanzado el propósito para el que fueron creadas. El estudio de la sociedad es fundamental. Solo sabiendo los problemas sociales que hay, puedo encontrar la solución. Y la solución la voy a crear, la voy a construir en un marco normativo. Entonces, si nosotros en algún momento somos responsables de formular una iniciativa de ley, una iniciativa de reglamento, pues para poder formular esa iniciativa, debiéramos de conocer esa realidad que es la que la ha hecho nacer y establecer si con esas normas que estamos proponiendo vamos a resolver esa problemática que fue la motivación. Eso quiere decir que yo, formulador de normas, debiera conocer esa realidad para poder saber cuál es la solución y que sea una solución que efectivamente dé resultados. De igual manera, si se trata de interpretar, yo no soy creador de normas, no formulo normas, pero soy estudiante de derecho, llego a ser un profesional y como profesional, si no me encargan en algún momento que trabaje en la preparación de un proyecto de ley, un proyecto de reglamento, pues puede ser que lo que me pidan es, mire, licenciado, y usted me puede explicar en qué consiste lo que dice este artículo que yo no logro comprender. Entonces, para que nosotros podamos explicar el artículo, tenemos que conocer la realidad que hizo nacer ese artículo y lo que pretende alcanzar en esa realidad. Para interpretar las normas también hay que conocer esa realidad. Entonces, no importa cuál llegue a ser nuestro trabajo, si vamos a ser encargados de proponer iniciativas, si vamos a encargarnos de la interpretación o de la aplicación de las normas, es conveniente conocer esa realidad que es la que ha hecho nacer al derecho y es donde el derecho persigue un fin. ¿Y qué ciencia me ayuda a conocer esa realidad social? La sociología. Por eso estudiamos sociología, porque estudiar sociología nos va a dar elementos para poder crear, interpretar o aplicar de mejor manera el derecho. Otro ejemplo en ese mismo contexto. Esto ocurrió el año pasado. El año pasado vivimos este tema de la pandemia, ¿verdad? Bueno, pues resulta que el 13 de marzo de 2020 se da el primer caso en Guatemala. Esa es nuestra realidad. Vivíamos una realidad en donde poco a poco cada vez más ciudadanos guatemaltecos estaban sufriendo de la enfermedad. Es la realidad social, son las relaciones entre los seres humanos, es nuestra sociedad. Y ese problema que hubo en la sociedad hizo que viniera alguien y propusiera normas. Las primeras normas jurídicas emitidas por el organismo ejecutivo. ¿Y qué buscaban esas normas? Ahí están aquellas de el distanciamiento, el uso de la mascarilla, lavarse las manos y más directamente en su momento, ¿verdad? Cuando se dio aquel estado que no permitía que nosotros saliéramos en cualquier horario de nuestra casa. ¿Qué es lo que buscan esas disposiciones? Lo que buscan es resolver un problema que había ya en la sociedad. La sociedad estaba viviendo una situación en donde el virus se estaba propagando, pues ¿qué es lo que hay que hacer? Evitar que se dé el contacto social y para eso hay que crear normas. Las normas buscaban resolver un problema. Esas normas tenían una finalidad. Igualmente, el Congreso de la República en su momento emitió un decreto. Y en ese decreto, ¿qué es lo que hizo? Avaló 11 millardos para ayudar a los afectados. Esa es una norma jurídica también. Tomó recursos del Estado y le dijo al Ejecutivo, mire, este dinero está ahí para que pueda atender a todas esas personas que están sufriendo las consecuencias de la pandemia. Es otra vez una norma. Esa norma jurídica, ¿por qué nace? Esa norma jurídica nace por esa realidad que se está viviendo. La realidad social hace nacer normas y esas normas persiguen un fin. Su fin es resolver la problemática social. Otra vez es un ejemplo que nos muestra cómo el elemento social está relacionado con el elemento derecho. La sociedad hace nacer al derecho y el derecho persigue un fin en la sociedad. Si yo quiero
crear, aplicar, interpretar las normas jurídicas, pues lo que tengo que hacer es conocer esa realidad. Y la ciencia que permite conocer esa realidad social, que nos permite explicar esa realidad social, es la sociología en este caso. Bueno, para lograr que nosotros tengamos una concepción, una idea general sobre cómo la sociedad funciona, cómo la sociedad se desarrolla y llega a producir el derecho, y luego el derecho tiene un fin dentro de la sociedad, pues lo que hemos es definido cierto contenido. El contenido está distribuido en unidades y estas aparecen en el programa. El programa está disponible en la página de la facultad, pero de igual manera les voy a colocar el programa del curso en el grupo de Facebook para aquellos que no lo hayan descargado de la página de la facultad. Pero independientemente de la distribución en unidades que tiene el programa, nosotros agrupamos el contenido en 3 puntos. El primero es sociología propiamente. Aquí vamos a estudiar la sociología en general. Vamos a estudiar cómo nació eso a lo que hoy llamamos sociología. ¿Para qué nació esa ciencia llamada sociología? ¿Qué problemas se fueron dando en la medida que se buscó definir qué debía estudiar la sociología? Eso es lo que vamos a ver en un principio. Cuando agotemos esta parte general, vamos a entrar a un segundo componente. En el segundo componente vamos a estudiar la sociología jurídica o sociología del derecho. ¿Qué es la sociología jurídica o sociología del derecho? Acá nos vamos a dar cuenta que, como consecuencia de la relación que hay entre el derecho y la sociedad, poco a poco empezó a darse un nuevo conocimiento, un conocimiento que busca amarrar lo que estudia la sociología con lo que estudia la ciencia del derecho. Hay 2 ciencias acá, la sociología estudiando la sociedad y la ciencia del derecho estudiando el derecho. Bueno, pues resulta que cada ciencia estudiando su objeto de estudio, poco a poco los científicos se dieron cuenta que habían elementos en común entre las 2 ciencias y empezaron a crear algunas ideas sobre cómo se relacionaban esas 2 ciencias. Y eso dio lugar a esta disciplina. No es una ciencia, es una disciplina que se conoce como sociología jurídica o sociología del derecho. La sociología jurídica o sociología del derecho nos va a permitir conocer con más detalles esa relación que hay entre el derecho y la sociedad. Cómo es que la sociedad hace nacer el derecho históricamente, cómo el derecho persigue un fin, por qué el derecho a veces alcanza y a veces no alcanza el fin. Esos elementos los estudiaremos en ese segundo apartado del curso. Y luego tenemos un tercer elemento, en donde nuestra preocupación va a ser la sociología del delito o criminología social. Aquí en algún momento va a aparecer como que nos estamos cruzando con el derecho penal, pero es distinto. Al derecho penal le preocupa principalmente las normas de carácter penal, obviamente, y a la sociología del delito le interesa saber cómo es que de la sociedad nacieron esos delitos. O sea, ¿por qué es que la sociedad consideró que esa conducta era un delito? ¿Y por qué en la sociedad se ha definido una sanción en particular para ese delito? ¿Y será que el tener ese sistema de clasificación de faltas y delitos efectivamente logra que aquella sociedad viva en una armonía? Esa relación entre la sociedad y el ámbito del derecho penal, esa relación es la que estudiaremos en la sociología del delito o criminología social. Ahí estudiaremos quiénes fueron los primeros que hablaron del delito, por qué ese delito se empezó a castigar. Por ejemplo, el delito del hurto, ¿verdad? El delito del hurto es relativamente nuevo. Hubo una época en la que no se sancionaba tan fuertemente como ocurre ahora. Y esos elementos son los que estudiaremos en ese segundo apartado. Bueno, estos son los 3 apartados en los que he distribuido el contenido de este curso, pero para asegurar que nosotros logramos el objetivo del curso. ¿Y cuál es el objetivo?
Saber que es importante el estudio de la sociología porque nos va a ayudar a comprender mejor el estudio del derecho. Saber que existe una relación entre esas ciencias, la sociología y el derecho. Y para asegurarnos que vamos comprendiendo, entonces es menester hacer evaluaciones. Y las evaluaciones las vamos a hacer con la siguiente dosificación. El primer parcial lo vamos a hacer solamente con este contenido de carácter general, donde estudiaremos cómo surge la sociología, qué corrientes va a tomar la sociología. Eso es nuestro primer examen parcial. Nuestro primer examen parcial tiene una ponderación de 30 puntos. Luego tenemos para el segundo examen parcial el segundo apartado del contenido, la sociología jurídica o sociología del derecho. Ese es el segundo parcial. Ahí el segundo parcial, como saben ustedes, tiene una ponderación de 40 puntos. ¿Cómo vamos a dividir esos 40 puntos? Vamos a hacer actividades que van a sumar 20 puntos y un examen de 20 puntos para tener los 40 que se publican como zona del segundo parcial. Esas actividades las vamos a hacer de manera asincrónica. Eso quiere decir que yo les voy a dejar un cuestionario y ustedes lo van a resolver. Son cuestionarios relativamente sencillos que en 10 minutos, así exageradamente, van a resolver. Y vamos a buscar hacer uno por lo menos cada semana o cada 2 semanas a más. Entonces, vamos a hacer esos cuestionarios. Esos cuestionarios en promedio van a darnos esos 20 puntos. Esos cuestionarios los vamos a empezar a hacer cuando ya exista certeza sobre qué plataforma vamos a utilizar para el desarrollo del curso en actividades como los exámenes, por ejemplo. Entonces, cuando tengamos precisión sobre esa plataforma, entonces vamos a empezar a hacer esas actividades. Y el examen, esas actividades las vamos a empezar a hacer incluso antes del primer parcial, ¿verdad? Pero en promedio van a sumar esos 20 puntos que se registran para segundo parcial. Y luego el examen final va a cubrir el tercer apartado, que es el de la sociología del delito o sociología criminal. Bien. ¿Alguna duda? Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Solo una pregunta. Usted hizo mención de un grupo de Facebook. ¿Podría darle el link o el nombre de cuál es? Con mucho gusto. Gracias. Bien. Pero antes de compartirles, solo les voy a colocar una de la página para que lo vayan viendo. Bueno. La pregunta sobre la bibliografía. En el programa aparece la bibliografía del curso y cualquiera de esos libros les puede servir. Yo no voy a pedir un libro de texto para el curso, no tenemos un texto para el curso, un texto oficial que digamos ese es el que tenemos que leer y seguramente de tal página a tal página viene el primer parcial y así sucesivamente cada uno de los exámenes. No, no tenemos un libro, no tenemos un texto del curso. Cualquier libro les puede servir. Voy a evaluar sobre lo que explique en la clase. Entonces, prestamos atención, tomamos los apuntes y repasamos con los videos que hayan para poder prepararnos para el examen. Eso no quiere decir, entonces no hay que conseguir ningún libro, no vale la pena estudiar un libro. No, claro, los libros son una fuente importante para nuestra formación. Y si ustedes consiguen un libro de sociología, pues es importante para ustedes leerlo porque les va a permitir formarse, les va a permitir ampliar sus conocimientos. Pero, insisto, en la clase voy a explicar y de lo que explique en la clase es que voy a hacer los cuestionarios correspondientes. Bibliografía les voy a compartir, no es un texto, pero son algunos PDFs que les voy a compartir en el grupo de Facebook para que ustedes puedan ir leyendo y apoyándose en cuanto a lo que estamos viendo en la clase. ¿Alguna duda? No, Lic. Ninguna lic. No lic. Muchas gracias. Licenciado, buenas noches. Yo tengo una duda. Diga, En Sara. Classroom no Saraí. vamos a trabajar. De momento no. Preferiríamos Moodle.
pero si no se logra Moodle, entonces sí estaríamos utilizando probablemente Classroom. Pero, insisto, de momento no se ha determinado bien qué plataforma es la que vamos a utilizar para esas actividades. No se ha determinado no por mí, ¿verdad? Sino por las autoridades administrativas que nos van a apoyar en cuanto a qué plataforma son las que se pueden utilizar. Para resolver mi duda. Para servirle. Bueno, entonces, si no hay más dudas, si no hay inquietudes, les agradezco la atención. Esperamos que el problema que estamos viendo en esta sección se resuelva pronto. Y si no, ya veremos cómo ir conviviendo con él para obtener frutos satisfactorios. Muchas gracias nuevamente por la atención. Se cuidan. Feliz noche y estamos nuevamente en clases el viernes a las 18 horas. Feliz noche, licenciado.